Hoy nos acompañan, pues desde luego, la profesora Marisol con la introducción, la doctora Luz Marina Rivas y Daisy Benítez, maestrante de literatura. El profesor Juan Barreto no puede acompañarnos hoy por razones de salud, pero bueno, tendremos las dos ponencias y luego vamos a tener abierto el derecho de palabra para cualquier intervención. El tiempo estimado es de 60 a 90 minutos, incluyendo las participaciones, y pues los invitamos a estar pendientes porque vamos a tener un encuentro mensual, como hemos venido haciendo desde el año pasado. Entonces, bien, bienvenida. Damos la palabra a la profesora Marisol. Buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos en este coloquio sobre la novela Mata el Caracol de Milagros Mata Gil. Cuando comenzamos a planificar este evento, la idea es que fuese un coloquio con la escritora, pero no pudo ser y a los pocos días nos enteramos de que la escritora pues murió el 7 de julio del 2023, lamentablemente, pero nos ha quedado su obra, de la cual les hablaré dentro de pocos segundos. Milagros nace el 17 de abril de 1951 y muere el 7 de julio del 2023. Ujú. Ahí tienen a Milagros. Ahora voy a leer un fragmento de una entrevista que le hizo José Pulido, que seguramente algunos saben que es un periodista cultural. Y en ese fragmento retrata muy bien, en mi opinión, lo que fue la vida intelectual de Milagros. Profesora de castellano, literatura y latín, periodista, narradora, investigadora en literatura venezolana, miembro correspondiente de la Academia Venezolana de la Lengua desde 2011, fundadora de la editorial Ítaca, que es una editorial que sobre todo se dedica a libros electrónicos, digitales. Milagros Mata Gil es una luchadora que ha entregado su aliento y su voluntad al arte de escribir. Podría decirse, sin exagerar ni un ápice, que ha sacrificado todo por ese oficio tan anímico. Y lo ha hecho bien porque su escritura es una especie de tesoro gramatical. Desde niña, Milagros Mata Gil leía. Se ensimismaba en Sor Juana Inés de la Cruz, San Juan de la Cruz y Teresa de Ávila. Luego leía completa la Biblia y más después leyó Faulkner, Kafka, Virginia Woolf. Leyó también página a página el Ulises de James Joyce. Cuando se dice que Milagros leía, no es que lo hacía abuelo de pájaro, es que ella ejercía la lectura como todo lo que emprende, hasta toparse con el hueso. Así como se dedicó a leer intensamente y con una especie de responsabilidad fraterna hacia los libros, comenzó a escribir. Ha publicado libros de ensayo y narrativa. Esas han sido sus dos vertientes. De los ensayos tenemos Héroes y tumbas de Armas Alfonso, La cuenca de Unares, según Alfredo Armas Alfonso, La rebelión de las ficciones, El pregón mercadero, mercaderos, sí, relaciones entre crítica literaria y mercado editorial en América Latina, ensayos diversos sobre una ciudad campamento, una reflexión sobre el espacio en la novela venezolana, los signos de la trama, el Orinoco es una identidad, Balsa, el cuerpo fluvial, Tiempo y muerte de Alfredo Armas Alfonso y José Balsa, Eclipse sobre una ciudad sin nombres y Lucila Palacios, Tiempo y sombra. En narrativa tenemos La casa en llamas, Memorias de una antigua primavera, Mata el caracol, novela que nos convoca hoy, El diario íntimo de Francisca Malabar, El caso del pastor acosado, Los manuscritos de Lyon, Antología personal de cuentos venezolanos y circulan en PDF. Este dato lo tomé de un artículo de Luz Marina Rivas que nos acompaña hoy. Autografía apócrifa en busca de un biógrafo real y María de Magdala, otra versión del anatema. Esperamos que en algún momento sus obras completas puedan ser publicadas. Fue premiada en el 1986 el premio Fernando Pessoa, 1986 premio Casa de Cultura de Maracay, 1987 premio Narrativa de Fundarte,
1988, Premio Miguel Otero Silva de Editorial Planeta. 1988, Premio de Cuentos Juan Rulfo. 1988, Premio El Internacional Novedades Diana México. Y 1995, Premio de Novela de la Tercera Bienal de la Literatura Mario Picón Salas. Entre su legado están todo ese conjunto de obras que les acabo de mencionar. En Google pude rescatar algunas portadas que se las presento. Nos vamos a concentrar hoy, ven ustedes que su obra es bastante amplia, pero hoy nos vamos a concentrar en Mata el Caracol, una novela que se publicó en 1990 y tiene otra edición en 1992. Este año tiene 33 años de publicada y aparece en esta presentación una nota que tomé de un artículo de Luz Marina Rivas. Dice que esta es la primera novela escrita por Mata Gil, que la fecha de publicación fue en 1987, eh, pero por razones de la fecha de publicación, no la fecha en la que terminó la novela, pero que por tardanzas de la editorial Fundarte, que tenía los derechos debido al premio de narrativa que le otorgaron a la autora por este texto, fue publicada en 1989. Honestamente, las fechas de publicación de esta novela varían mucho, así que me queda cierta duda de cómo fue precisamente ese proceso de publicación de la obra en sus distintas ediciones. Les dejo un fragmento de la novela en el que ella hace esa referencia al caracol. Dice, sí, para eso podría utilizar la palabra, Padre, y ahora comprendo tus delirantes, interminables monólogos, el encierro verbal, el hechizo, los 1000 pliegues destinados a la acumulación de vocaciones y reflexiones, cuyo espesor indica las vertiginosas fluencias de un tiempo que se encierra, se desenrolla a partir de un centro, se abre en placas superpuestas, máscaras sucesivas, caracol. De la crítica sobre esa obra, afortunadamente, he encontrado, creo que son 8 artículos. Los he puesto en el orden de aparición. El primero es de la profesora Luz Marina, que hoy nos acompaña en 1996. Luego tenemos de la profesora Edith 1998. Luego la profesora Luz Marina vuelve a mencionar la obra en una publicación de 1999. La profesora Beatriz en 1999 escribe un artículo en el que toma en consideración esta obra. Luego en una publicación del 2002 de la misma profesora también hay referencia a la obra. Y Gregory Zambrano, que por cierto lo contacté para que nos acompañara, nos manda su pesar de no podernos acompañar porque él vive en Japón. Y justo a esta hora pues le coincide con actividades académicas que desarrolla en la Universidad de Japón para la que trabaja. Gregory en 2002 publica un artículo en el que menciona novelas de Laura, de Ana Teresa y de Milagros en los que trabaja la categoría de la memoria. Y por último, el profesor Juan José Barreto, quien estaba pendiente para participar en este evento, no nos ha podido acompañar por razones de salud. Él publicó en 2009 un artículo que está publicado en Cifra Nueva sobre esta novela Mata el Caracol. De manera que pueden ustedes, los que les guste la crítica literaria, pueden consultar estos materiales para seguir explorando en las distintas capas semánticas que tiene la novela para ser interpretada. Cierro entonces esta sección en la que presento a la autora y dejo a Fania, quien va a hacerle el desarrollo de la moderación del programa que tenemos pautado para hoy.
Mil disculpas, aquí llega una participante presencial que, bueno, a veces nos acompañan algunas personas para escuchar aquí en la computadora. Bueno, vamos entonces a proseguir con el programa. La profesora Luz Marina Rivas, egresada de la UCB y jubilada, y ahora trabajando en el Instituto Caro y Cuervo de Bogotá, que ha trabajado la obra de Milagros Mata Gil extensamente y que pues nos va a presentar su ponencia La poética en la historia fragmentaria, una aproximación a Milagros Mata Gil. Vamos a darle la palabra a la profesora. Bueno, muchas gracias por la invitación a Fania, a Marisol. De verdad es un gusto para mí poder hablar hoy de Milagros Mata, porque fue escritora cuya obra trabajé mucho y que fue una gran amiga también. Tenía una energía impresionante, es decir, tuvimos contacto hasta muy poco antes de su muerte porque ella hacía talleres de poesía y de narrativa por WhatsApp. En algún momento me invitó también a participar dando un curso de WhatsApp que para mí fue una total novedad. Eh, y bueno, tiene sí una extensa obra, por lo tanto, es de admirar que no solamente como crítica literaria abordó autores muy importantes como Armas Alfonso, Balsa, Lucía Palacios, sino que también pues en su obra narrativa hay una producción importante que debe trascender. Quería acotar que esa información sobre las ediciones de Mata el Caracol no es mía, posiblemente estaba en un libro en que yo recogía una antología de ensayos de varios autores y probablemente eh, había alguna cosa de Milagros allí, pero realmente pues la edición que yo tengo de Mata el Caracol, la edición es esta del año 92. A veces ella tenía algunos problemas, como por ejemplo con el diario de Francisca Malabar, que sí tuvo bastantes periplos para poder publicarse, que incluso pues la versión ganadora del premio que se le dio no fue exactamente la que se publicó, porque ella tuvo que rehacerla, había un manuscrito, algo así me contó, bueno, era todo un tema aquello. Y bueno, también me alegra mucho que rescatara en su lista Marisol esa novela que circuló en PDF, María de Magdala, la otra versión del Anatema, de la que yo hice una ponencia. Milagro la mandó en 2007 a los amigos y circulaba así en PDF. Era tal vez el germen de lo que luego sería la editorial Ítaca, porque su idea era que pudiera llegar a mucha gente. Entonces, bueno, es una novela muy especial porque Milagros, la última etapa de su vida, pertenecía a una iglesia cristiana y entonces antes que Dan Brown, ella propuso la idea de que María Magdalena podía haber sido la apóstola de los apóstoles. Y es todavía algo que revisar. Y también, pues, un poquito para completar la lista, ella publicó unos cuentos en el año 86, Estación y otros relatos. Esos cuentos son bien interesantes porque allí había algo premonitorio. Yo incluí en la antología de Las mujeres toman la palabra dos cuentos de ella bastante políticos. Uno de ellos se llama La retreta, eh, en que un personaje está conversando con un Simoncito y después descubrimos que se trata de Simón Bolívar y que el personaje le lleva sus quejas a la Plaza Bolívar. Entonces, en cierta forma, allí estaba eh, anticipado el culto a Bolívar que generaría todo lo que vino después. También me envió un cuento en particular
que se llama Carta de una viuda de la Guerra Civil en 2002, sobre el 11 de abril. Entonces, allí queda eso. Entonces vamos a hablar de Mata el Caracol, que es una novela tal vez la más experimental de las escritas por Milagros, que tiene varios temas. Es muy interesante eso, que se llama Mata el Caracol, en que está este asunto de las capas superpuestas, porque los capítulos parecen ir enrollándose como un caracol, es decir, tenemos una serie de capítulos que se llaman Cuadernos de la Disolución, otra serie que se llama El arte de enmascararse, otra serie que se llama Mata el Caracol, y se van alternando a lo largo de la novela. Y así construyen una polifonía de voces. De esa manera, Cuadernos de la Disolución tienen que ver con Betty, la cuidadora del padre. Mata el Caracol eh, tiene la voz de Eloísa, la hija que busca al padre. Y el arte de enmascararse es la voz del padre, porque la búsqueda del padre es uno de los temas importantes de esta novela. Y bueno, como ven, se llama Mata el Caracol. Entonces hay allí un juego, un guiño autobiográfico. Y bueno, ya que falleció Milagros, puedo decir que ese Mata es su padre. Era real, ya pues lo podía intuir cualquier lector, pero era corroborado por ella. Era como su necesidad de escribir sobre su padre, de reconciliarse con su padre y de tratar de comprender ese proceso tan complicado que nos abre el otro tema, que es la vejez, la decadencia, la inminencia de la muerte y, digamos, todo eso acompañado por la destrucción de la casa. De alguna manera, padre y casa parecen ser dos imágenes que se hermanan dentro de esta novela, porque la destrucción no es solamente del anciano, sino también de la casa. Entonces, hay ese par de cosas. Y en la búsqueda del padre está también lo que dice Eloísa, una de las narradoras, que es la búsqueda de la estirpe, la necesidad de conocer de dónde se viene. Contrapone a la no pertenencia de Betty, que es como el alter ego de Eloísa, también escribe, pero digamos que no está integrada del todo a la familia, es como la sobrina recogida que termina casi que por ser el ama de llaves de la casa y la que atiende al anciano. Entonces tenemos todos estos temas que se construyen en una estructura muy particular porque trata de fragmentos. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Cartas, poemas, monólogos, escritura del yo. Entonces hay, digamos, una suerte de caleidoscopio, pudiéramos decir, de textos fragmentarios que nos van permitiendo ir construyendo la historia. Hay una parte más también muy importante, son las reflexiones ante un álbum de fotografías. Entonces, qué interesante, no vamos a tener exactamente aquí las fotografías, sino su descripción y todo lo que ellas pueden evocar. Tanto entonces, otro tema importante es la memoria. Entonces, bueno, allí se va alternando. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos como a ir analizando las distintas voces. No voy a comentarlas en el orden en que aparecen en la novela de otra manera. Entonces, miremos el arte de enmascararse. Ahí tenemos la voz del padre. Es un anciano que está sometido pues al cuidado de Betty,
la pariente pobre, digámoslo así, y que comienza como a escudriñar en su memoria lo que ha sido su vida. Entonces vamos a encontrar las escenas de infancia, así nos enteramos de que él era hijo de un señor llamado Francisco Mata, que estaba casado con una señora trinitaria. Entonces tenía raíces por el lado materno en Trinidad. Y vamos viendo cómo la historia se remonta entonces hacia principios del siglo. Entonces va contrastando los recuerdos de la infancia y la juventud del padre con la decadencia del presente, con algo que es muy duro, que es el cuerpo del anciano, porque tenemos entonces su extrema debilidad, sus enfermedades, sus miasmas, sus deseos sexuales no cumplidos, bueno, vamos a decir, pues todo lo que implica vivir en un cuerpo muy débil, que está acabándose, que está enfermo, y entonces tenemos a ese padre que son como... Entonces, bueno, él va reconociendo que esos fantasmas que se le aparecen son él mismo, pero en otros momentos pareciera que les teme. Entonces, algo así como la confrontación de un yo que está a las puertas de la muerte y que eh, en cierta forma, ya desde el hablante implícito, sería como la necesidad de comprender a ese padre desde adentro. ¿Y por qué comprender a ese padre? Porque dentro de la propia ficción está el elemento metaficcional de voy a escribir sobre mi familia, mi padre, mi estirpe, cosa que le dice Eloísa en las cartas a un amigo Roberto que está en México, que cosa en Coyoacán, justamente donde Milagros vivió mucho tiempo. Le dice, voy a escribir sobre la casa, sobre la familia, porque he encontrado los manuscritos de Betty, una joven que era hija de mi tío Martín Cedeño. Entonces necesito dar mi estirpe. Bien, entonces ya esa confesión pues nos hace ver que lo que estamos leyendo debe ser la misma novela que estaba planteando escribir Eloísa y que buscaba al padre. Entonces, en esa búsqueda del padre hay algo muy interesante. ¿Por qué lo hace? ¿Para qué lo hace? Dice algo así como que resulta imposible. Ni puedo darle un final al drama, un desenlace, ni puedo provocar las catástrofes que conviertan la historia en... No hay sangre derramada por puñales llenos de pasión, no hay inundaciones gigantescas y avasalladoras, ni sismos ni huracanes. Por supuesto, tampoco podemos reencontrarnos y abrazarnos, reconocernos, salvar la estirpe. Eso nos exime de la tentación de lo telenovelesco. Reencuentro padre-hija, reconciliación, exaltación del llanto, explosión de sentimientos, lo que llega al corazón de las mujeres. O quizá sí nos reencontraremos cuando hayamos perdido las memorias de nuestros desencuentros. Nos reuniremos para separarnos y reunirnos de nuevo allí donde se reúnen los hombres, en los labios de los vivientes. O sea,
en la memoria que se rescata. Entonces, en ese rescatar al padre, hay como una intención de mirarlo desde adentro. Y por eso entonces tenemos a ese padre hablando en primera persona, padeciendo sus heridas, padeciendo cómo siente ese cuerpo que ya no es el que tenía antes, cómo siente la dificultad de moverse y de todo lo demás. Entonces, creo que es un ejercicio interesante de ponerse en el lugar del otro, buscar al Padre desde él. Bien, entonces, por otro lado, tenemos entonces la escritura de los cuadernos de la disolución. Tenemos entonces a Betty, que es el testigo de la decadencia, no solo del padre, sino de toda la familia, de la casa. Lo que vamos encontrando es eso, una familia que se ha desperdigado, las personas que viven en la casa no se comunican demasiado. Ahí está la anciana, que es la tía Leticia de Betty, o la madre de Eloísa, y esa anciana no se comunica con el esposo, le tiene un rencor por infidelidades del pasado, vamos viendo a lo largo de las memorias. Tenemos también a Isabel, que es la hermana perdida, la que eh, prácticamente arruinó a la familia, se va luego a las minas, deja a los hijos abandonados, en fin. Y entonces Betty va dando cuenta de esa decadencia, pero no solamente la decadencia es del viejo, es también de la casa. Entonces, la casa que representa. Yo creo que la casa es una imagen muy eh, repetida en las obras de Milagros. Fíjense que tenemos también la otra novela que es La casa en llamas. Ambas casas están en San Alejandro. San Alejandro es Ciudad Bolívar ficcional, dicho por ella misma. Ella repetía algunos nombres. San Alejandro, me decía, siempre es Ciudad Bolívar y por eso es una ciudad que está al lado del río. Así se ve también en Mata el Caracol, se describe el río Orinoco sin nombrarlo, diversos colores, se describe la ciudad colonial que también está en amplia decadencia. Y el otro lugar que se menciona creo que una sola vez en esta novela, pero que vamos a encontrar en Memorias de una antigua primavera, es Santa María, que es el Tigre. ¿Eh? Esos son los nombres ficcionales que Milagros le da a dos ciudades en las que ella vivió. Por supuesto, en Ciudad Bolívar ella creció, ella eh, vivió también en una gran casa, pero entonces la casa paterna, de alguna forma, se destruye. Y entonces, esa destrucción es una imagen también de la pérdida, del pasado, de la falta de estabilidad, y bueno, entonces, cuando vamos a encontrar a Eloísa, encontramos sí, muchos guiños autobiográficos de la propia Milagros, es decir, se va muy joven de la casa, decide ser escritora, aquí la vamos a tener en la ficción como guionista en México, pero las diferencias son muy pocas. Y tenemos entonces que Betty admira a esa prima que se ha ido temprano de la casa porque se la conoce por lo que escribe, por lo que se dice de ella en los periódicos. Tenemos también a unos hermanos que se han ido a la guerrilla. Entonces, también nos va como dando pistas acerca de ubicaciones temporales de lo que sucede aquí, pero en general la novela resulta bastante atemporal, es decir, aquí no encontramos muchos datos de en qué época puede estar pasando todo esto. Simplemente hay algo interesante acá.
es que hay algunas cartas que escribe Eloísa, pero no pone nunca la fecha. Entonces, hay una temporalidad. Y cuando vamos viendo también lo que los personajes dicen, vamos a encontrarnos con muchas reflexiones sobre la muerte. Creo que en muchos de los parlamentos de los personajes encontramos intertextos, pero yo no me puse a revisarlos todos. Solamente encontré uno bastante, bueno, hay uno que menciona al poeta mexicano José Emilio Pacheco, que lo cita, y hay una frase al final que dice: leí en una antigua carta, una carta que un soldado cronista dirigía a su rey, y tú, con todo el poder que tienes, puedes volver el tiempo atrás, así que ¿de qué sirve ser rey? ¿Y ahora? Eso está tomado de Maluco de Napoleón Bachino Ponce de León, una novela que fue finalista del premio Rómulo Gallegos, por esos años justamente, no recuerdo muy bien, pero más o menos debe ser como año 90 o 89 por ahí. Entonces, bueno, también es interesante pues que hay aquí ciertas frases que nos pueden recordar a la Grecia clásica. Hay la mención a Orfeo y Eurídice, hay algunas frases que pudieran recordarnos a Shakespeare. Palabras, el lenguaje, esa manera de percibirnos las letras y sus contiendas, la Torre de Babel y su explosión de palabrarios, de voces, de diversidades y otredad. Desde siempre las palabras han dibujado el pensamiento de una sociedad, su acervo cultural, su yo ancestral y hereditario. Una palabra puede ser caricia para el alma o látigo que hace sangrar la piel. Una palabra puede mentir, camuflar o decir verdades, también puede excluir y silenciar porque ella, las palabras, arraigan en la inteligencia y crecen con ella, pero traen antes la semilla de una herencia cultural que trasciende al individuo, viven, pues también en los sentimientos, forman parte del alma y duermen en la memoria, y a veces despiertan y se muestran entonces con más vigor porque surgen con la fuerza de los recuerdos descansados. Esos recuerdos descansados, esa herencia cultural, son un detonante ante las transformaciones y cambios sociales. Si nos vamos a la visibilización de la mujer en los discursos mediante una teoría o perspectiva de género que hace ver a la mujer no solo como un ser lleno de deberes, sino lleno de derechos, como el derecho a decidir, a elegir, a tener control sobre su cuerpo, a pensar sobre con libre albedrío, a ser partícipe en la toma de decisiones, etc. Perdón, ¿quién habla y qué quería comentar? No sé si sigo o hay otro programa. Siga, profesora. Bien. Ok, bueno, entonces eso, acá lo que tenemos es una forma de reflexionar sobre la muerte, la decadencia, la pérdida de la memoria, la pérdida de incluso los objetos. Entonces, en cierta forma, la escritura va a ser el instrumento para guardar la memoria. Y vamos a encontrar entonces que Eloísa y Betty son las guardianas de la memoria. Betty porque ha dejado sus cuadernos de la disolución cuidadosamente depositados en un viejo armario que va a encontrar Eloísa, junto con objetos importantes como un medallón de la bisabuela, y entonces eso la lleva a buscar e indagar mucho más lejos para ver hasta dónde llegaba su familia. Creo que ya pues tenemos algunas cosas muy interesantes, como que dice: fui a Puerto España y a San Fernando y encontré los registros legales de mi abuelo George Shelley. Así me enteré de que era hijo ilegítimo de Alba Alegra Shelley, quien a su vez lo era de George Byron y Clara Claremont, hermanastra y amiga de Mary Shelley. O sea, que encontraría entre sus ancestros a la autora de Frankenstein, a una escritora. Entonces, ¿por qué esta necesidad de raíces? ¿Por qué esta necesidad de la estirpe? Porque pareciera como que la recuperación de esa memoria es una forma de conjurar la muerte y la pérdida. Y eso es lo que se propone entonces
la escritora ficcional que es Eloísa y en cierta forma la escritora que era la propia Milagros Mata. Bueno, tal vez ya me tomé mucho tiempo y bueno, para finalizar, simplemente quería decir que esta es una novela muy íntima, muy experimental y cuya organización pareciera tener que ver más que con un hilo temporal, con esa forma de asociación de imágenes que la memoria nos trae. Entonces, a veces se puede sentir un poco caótica porque pues, tenemos eso, la descripción de una escena de unos niños, en otro momento tenemos un poema que se desparrama por la página de manera experimental, en otros momentos tenemos voces que se superponen, o sea, suponemos que estamos oyendo a uno de los personajes y incluso hasta la forma en que se dispone el texto. Vemos cómo ella juega con el lenguaje, con múltiples asociaciones posibles y se hace entonces una novela un poco de difícil lectura, es un rompecabezas, básicamente. Pero tiene, junto con las demás novelas en común, la necesidad de recuperar la memoria, recuperar el pasado. O sea, eso me llama muchísimo la atención porque cuando pensamos en La casa en llamas, Memorias de una antigua primavera, el diario íntimo de Francisca Malabar, no he leído El acoso, no me había llegado, eh, y Mariana Magdala. Entonces hay dos preocupaciones fundamentales, el rescate de la memoria y la necesidad de escribir. O sea, la escritura también como tema es un tema reiterado a lo largo de toda la obra de Milán. Entonces, bien, con eso cierro. Muchísimas gracias, profesora. No sé si les parece bien que dejemos las intervenciones para el final. Escuchemos primero a la otra ponente. Por favor. Entonces invitamos a Daisy Benítez, por favor. A ver, yo la vi entre los... Hola, buenas tardes. ¿Me Hola. escuchan? Sí, te escuchamos. Hola, Daisy. Déjame. Ok. Cámara, Daisy. Sí, pero por mi conexión a internet creo que voy vamos a ver si me pueden ver por lo menos para saludarlos. Hola, Ok, buenas hola. tardes. Hola, Daisy. ¿Cómo estás? Bien, bien. Sí, porque la conexión está un poquito inestable, entonces para que me escuchen mejor voy a leer la ponencia sin la, sin la cámara. Ok. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación, a todos y todas. De verdad para mí es emocionante participar en este encuentro, sobre todo este homenaje a la escritora Milagros Mata Gil. Me quedo muy contenta y agradecida también por la oportunidad que me dan de leer estas pequeñas líneas que he escrito en torno a la novela Mata el Caracol, que de repente puedan afirmar un poco la excelente presentación que hizo la profesora Luz Marina hace un momento. Eh, Van a encontrar algunos puntos de coincidencia, eh, sobre todo en el tema referido a la palabra y a la escritura como mecanismo, como herramienta. Así, bueno, voy a comenzar entonces mi presentación. Es un texto que titulé La palabra como expresión de la voz femenina en Mata el Caracol de Milagros Mata Gil. En primer lugar, bueno, la novela Mata el Caracol de la escritora venezolana Milagros Mata Gil, 1992, representa un acercamiento a las nuevas formas de escritura femenina característica de los últimos tiempos en la literatura latinoamericana y venezolana, sobre todo la literatura del periodo del posboom.
en la cual los cambios históricos y sociales que se han suscitado desde mediados del siglo XX han permitido a la figura femenina distinguirse en distintas esferas sociales, artes y oficios, entre estas la literatura, asumiendo y presentando nuevos roles, voces y visiones. La ruptura con la relación de hacer, la forma de hacer literatura por mujeres y la inmersión en nuevas esferas culturales y sociales han derivado en una poética y narrativa femenina multiforme, polifónica, que coloca la voz de la mujer en un estadio de apropiación y reflexión sobre cuestionamientos hacia el ser y ya incluso a transgredir lo tradicional, marcado por un notorio carácter androcéntrico que había reducido las posibilidades de expresión de esa voz propia, en tanto que se remite a la mujer no solo a ciertas actividades, actitudes y arquetipos. La literatura viene a representar de la mujer, se muestra en 2004 como si Bueno, si alguien quiere hacer un comentario mientras Daisy se logra reconectar, podemos aprovechar este momento para no dejar el espacio en blanco. A mí me parece importante que logremos hacer estos encuentros con personas que realmente han estudiado a la autora, ¿no? Hemos tenido en otros momentos como diversas perspectivas, desde el investigador académico y el lector por placer, y pues ahorita vamos a tener chance de participar quienes la hemos leído por placer. Si Marisol me puede pasar el archivo de la ponencia, yo lo puedo compartir en la pantalla, pero tendría que ser aparte, como en WhatsApp. Pásamelo, Marisol, por favor. Fania, lo que también se me ocurre es que lo puedo ir leyendo mientras ella se vuelve a conectar. Ah, buena idea. Ok, mejor. Sí, lo voy leyendo entonces. Y también te lo paso por WhatsApp. Ujú. Ajá. Así pues, el texto de Mata Gil plantea una escritura donde la voz femenina que trasciende ciertas temáticas adjudicadas a la escritura hecha por mujeres y se sumerge al lector o lectora en un hilo narrativo en el cual se plantean y cuestionan temas paradigmáticos inherentes al ser humano y presentes en la historia de la literatura como leitmotiv de grandes textos. Ellos son la existencia, el cuestionamiento del ser, la inmortalidad, el tiempo, la memoria y el olvido, el viaje, entre otros. Sin dejar a un lado la voz de la mujer, es decir, la observación de estos temas trascendentales desde la mirada femenina, colocando el sello de lo íntimo, lo subjetivo, lo sensible. En la novela, el lector o lectora realiza un viaje a través de un espacio con características temporales cambiantes, pues a manera de espiral, el caracol, la autora presenta varias voces narrativas que se engranan para recrear la historia familiar a partir de lo cotidiano, que se muestran en una sucesión de acontecimientos que vienen a conformar un mundo cerrado dentro del texto narrativo, a través del cual se pueden dilucidar ciertos contenidos simbólicos que aportan significaciones a la imagen femenina en el texto. La novela narra el encuentro de Eloísa
con su casa paterna, luego de una devastadora etapa de declive causada, entre otras causas, por la agonía del padre, de la madre y la desaparición de su hermana Isabel, así como por el deterioro de la casa donde habitó su familia, espacio que se ha convertido en un lugar en ruinas, una tumba de recuerdos, en comparación con la casa de su crianza. Eloísa retorna a su pueblo para tratar de solucionar un problema con sus sobrinos indefensos, que han quedado abandonados. En este viaje hace un hallazgo que prolonga su estadía en este pueblo, en su casa, y la lleva a un encuentro consigo misma, con su historia, con la figura paterna, a partir de un diálogo con el pasado, con aquel tiempo de destierro en el cual estuvo ausente, reflejado en los cuadernos escritos por Betty para informarla de todo a su regreso. Y hay una cita de la página 71. Dice, los cuadernos estaban escritos en la hermosa letra de mi madre, pero firmados o identificados por Betty. Contienen anotaciones varias, transcripciones de monólogos que presuntamente eran de mi padre, enajenado en su vejez, copias de notas de libros, cuentos, poemas y recortes de prensa. Betty no solo recogió en sus cuadernos la vida familiar posterior a mi partida, sino que con increíble sentido histórico resguardó álbumes familiares. Cierro la cita. La línea narrativa de la historia enlaza a las figuras de los personajes del padre Francisco Mata, Eloísa y Betty en un recorrido que nos muestra el desarrollo de un entorno familiar, pero también nos pone de relieve una transformación individual en Eloísa, representada en el reencuentro con su historia, su estirpe, un viaje hacia su propia identidad. Todo este viaje es posible a partir de la palabra. Diarios, poemas, monólogos, se mueven y conjugan en este reencuentro en el que puede contemplar otra nueva visión femenina. Y tiene un apartado que se llama La palabra como expresión de la voz femenina. Es a través de la palabra cómo se engranan las voces femeninas de esta historia. La palabra funge como eje articulador entre lo íntimo, lo propio y el origen en la figura de Eloísa. Al mismo tiempo, la palabra representa para Betty la posibilidad de comunicación atemporal con Eloísa, puesto que su bitácora plasmada en los diarios forma parte del registro que la ayudará a encontrarse a sí misma. Tal como ocurre con otras novelas escritas por mujeres, toma en esta gran importancia la epístola para presentar y recrear la historia. A partir de la escritura, particularmente en la epístola y el diario, se produce y reproduce el diálogo entre lo verosímil, lo mítico, lo histórico y lo subjetivo de los personajes femeninos principales que son Eloísa y Betty. La palabra escrita es el medio que canaliza el viaje para consolidar la historia y remembranza de la familia. Asimismo, abre caminos a otros terrenos como la reconciliación, especialmente con la figura paterna, quien representa el conflicto. La necesidad de escribir para la remembranza, como lo hace Betty, forma parte de esta necesidad del ser femenino, de irradiar su presencia, supervivencia en el tiempo. Esto se verifica en la intención de Betty al realizar el arqueo de documentos, fotos, entre otros registros impresos sobre la familia Mata. Y hay una cita de la página 51. En los estantes de la memoria, en los cofres del armario, yo guardo los recuerdos como única garantía de trascendencia. Cierro la cita. Por encima del mutismo, característica adjudicada a la mujer, los personajes de la novela optan por la expresión de sus recuerdos y sus necesidades. Las restricciones impuestas socialmente a la mujer son contravenidas a partir del uso de la escritura. La palabra es herramienta para demostrar que como mujer, Betty y Eloísa poseen también la capacidad de trascender. Sin embargo, este interés de trascendencia no se plantea desde lo individual, sino desde la estirpe. Se trata de inmortalizar el linaje, paradójicamente, un linaje al cual no pertenece directamente Betty. La escritura se convierte para Betty en una manera de escape, de resistencia hacia los patrones tradicionales adjudicados a la mujer.
Del mismo modo, toma como ejemplo a Eloísa, especie de heroína que simboliza para ella la lucha y la libertad. Y hay una cita de la página 112. Escribo como un arma, no sé contra quiénes, pero la uso a pulso, infatigablemente, sin prisa, pero sin pausa. Estoy conquistando un lugar a su lado, aunque sé que estos textos están condenados al silencio, a la oscuridad, a la destrucción, antes de que alguien siquiera los descubra, y mucho menos ella, la ausente. Y esa es la historia. Cierro la cita. La palabra, la escritura, se convierte entonces en una necesidad, una forma de dar sentido a una existencia marcada por la rutina, por el trabajo doméstico, inspirado en los patrones sociales tradicionales dentro de los cuales el personaje de Betty encaja perfectamente. Muchacha de un pueblo humilde, abandonada en casa de unos familiares, sin más panoramas que los oficios del hogar, la atención a un anciano y a una familia en decadencia. Para el personaje de Betty, la inmersión en ese mundo fantástico de las alucinaciones del viejo, la construcción y conservación de una historia familiar, se convierte entonces en salida. En sus reflexiones sobre Betty, la voz de Eloísa plantea lo siguiente. Cito en la página 129. Es posible que se hubiera resignado a la prisión. Terminar como prisionera es habitualmente el objetivo de la vida de toda mujer. Pero su prisión era una jaula y no una celda. A través de las rejas, el ruido del mundo, indiferente e imperioso, fluía hacia ella. En cierto modo, era libre. Podía tomar parte de todo. Nada de lo que sucedía fuera se le escapaba, hasta que hubiera podido abandonar la jaula. Marisol, sabes que está Daisy desde hace un rato. De repente podríamos dejarla que ella concluya. Que ella termine. Bueno, no sabía que estaba conectada, me alegro. Ajá. Daisy, ¿continúas tú? ¿Se perdió otra vez? Bueno, no, entonces sí. Sigo mientras tanto. Estoy como los cancilleres, en representación de Daisy. Sí. Ok. Por otra parte, la palabra, la escritura, se convierte para Eloísa en un motivo para indagar sobre su pasado, sobre su origen, sobre su padre, el encuentro con el linaje, con su cuna. Llevará a este personaje a un reencuentro con una realidad marcada por preguntas ontológicas sobre el ser, el cuestionamiento de su destino, para reconocerse al fin y al cabo en la respuesta sobre sus antepasados, lo que le permite recrear y reconstruir su existencia. Y hay una cita de la página 15. Y en verdad, ¿qué ganaría yo transformando esta cuenta pendiente en un tema literario? ¿Por qué tendría que explorar y exhibir tu decrepitud? El desmoronamiento de la orgullosa construcción que fue tu cuerpo, la desintegración lenta y fatal de todo lo que nos rodea, como no fuera en tanto que excusa para volver a los orígenes, es decir, al germen de mi propia vida y así obviar los segmentos de lo que será mi vejez. Ahí finaliza la cita. Entonces, más allá de escribir como forma de protesta, como desahogo en cuanto a la condición de sumisión de la mujer con respecto al hombre, así como ante una sociedad privativa y dominadora, en Mata el Caracol, la palabra y la escritura se convierten en espacio para que la voz femenina también pueda formar parte de la tradición y abra la posibilidad para que la voz femenina pueda consolidar la historia desde su mirada y relación con el espacio, con el tiempo. Ya este acto rebelde persigue acudir al origen y vencer a la muerte y el olvido. Y voy a dejar el fragmento, la ponencia hasta aquí para que demos prioridad al diálogo. Muy bien, gracias Marisol y gracias Daisy, aunque se interrumpió, pues nos envió al menos su texto. Yo creo que tenemos pues estas dos visiones de
penetrar los textos y ahora pues se abre el conversatorio. Por ahí hay una intervención por escrito que dice, ¿pudieran por favor comentarnos de qué se trató esa polémica que meses atrás vinculó la figura de Milagros Mata Gil? Vivo fuera de Venezuela y no supe por qué se cometieron tales arbitrariedades sobre ella. Quisiera saber si pudiéramos tomar la nitidez y contundencia de su palabra, la riqueza de su obra, como una especie de larga ars poética amplia que se reflejó en su vida con valentía. No sé si alguien tiene una No respuesta para sé, eso. bueno, es que no sé específicamente a la polémica, no sé si se refiere a que fue encarcelada por razones políticas, no sé si se Debe refiere a ser esa eso. polémica. Y, y bueno, yo lo que sé es que fue encarcelada por razones políticas, afortunadamente salió y siguió con su postura política que la caracterizó. Ya conocemos que al respecto de expresar sus posturas no tenía miedo, y a pesar de que pudiese estar en un clima que no le era favorable, porque ya sabemos que hay ciertas condiciones en Venezuela que de alguna manera podrían intimidar. En el caso de Milagros, ella creo que lo mantuvo hasta que ya nos dejó una postura valiente en relación con sus opiniones políticas. No sé si alguien más quiera añadir a esto algún otro comentario. En relación a eso, bueno, eso, el asunto político básicamente fue que escribió un artículo bastante irónico sobre una fiesta que se hizo en pandemia por parte de un importante señor del gobierno. Ya ustedes imaginarán quién es. Entonces eso le costó ser encarcelada, y luego cuando fue liberada le tocó régimen de presentación, lo cual disminuyó en buena medida su capacidad de movilidad. También pues no hubo polémica, simplemente un gran apoyo de una gran cantidad de escritores y amigos que difundieron el asunto por Twitter y por todas las redes sociales, así que hubo pues muchas firmas solicitando que se la liberara, y creo que eso contribuyó a que se la liberara. Por ahí. Y en cuanto a la contundencia de su palabra, la riqueza de su obra, su ars poética, bueno, yo creo que Milagros tuvo una narrativa muy interesante porque era experimental, es decir, que la caracterizaba más o menos cosas que ya hemos encontrado aquí: la polifonía de voces, sí, exactamente, oiga. Entonces, la polifonía de las voces, el uso de los intertextos, eh, la, el trabajo lúdico sobre el lenguaje, la pulsión por la memoria histórica, también, por supuesto, por la indagación sobre sí misma, bueno, no sobre ella misma, pero sí sus alter egos. Es decir, ella tenía muchas protagonistas mujeres que reflexionaban sobre su propia identidad, sobre sus propios conflictos, su propia vida. Un texto muy bello es el de la autobiografía de Francisca Malabar. Creo que tiene también una gran cantidad de elementos autobiográficos. Bueno, creo que a grandes rasgos eso caracteriza la obra de Milagros, y por supuesto, como dice Daisy, privilegia las voces femeninas. Y entonces, en ese sentido, podemos encontrar personajes muy ricos, pensando, no sé, en la prostituta de Memorias de una antigua primavera, que se convierte en una impresionante empresaria, o en María de Magdala, que ha sido silenciada en los evangelios, y entonces prácticamente ella produce como un evangelio de María de Magdalena.
en su novela poco conocida. Y así, lo que puedo decir yo, supongo que Daisy querrá decir. Daisy no nos acompaña, no la veo Ay, no puede ser. Bueno, ha tenido problemas de conexión. Bueno, eso forma parte del paisaje. Yo sí quisiera sí. agregar algo, porque esta novela realmente me costó. Claro, yo la leí en 3 momentos espaciados, entonces decía, bueno, Marisol, no la comprendes muy bien porque es que no la estás leyendo de seguido. Y entonces, bueno, a tu edad ya se te olvidan muchas cosas. Y por ahí más o menos justificaba que me costaba seguirle el hilo a la narración. Hay algo que me gustó mucho y ese es esa hibridez, ¿no? Esa inserción de descripciones de fotografías, la inserción de cartas, esa polifonía de voces hace que realmente la historia, la manera experimental como trabaja el texto Ujú. para, digamos, para su época, me resulta bastante satisfactorio como lectora de este tipo de textos. Y quería comentarles que hay una parte en la que ella se refiere a unos, lo até con este tema de la migración y que en algún momento en Venezuela o en varios momentos en Venezuela ha habido como comentarios contra los extranjeros, ¿no? Porque se considera que quizás han hecho la riqueza de manera fraudulenta o con influencias y tal, y hay en esa novela una defensa a una familia que tiene procedencia migratoria y entonces alaba que toda esa riqueza que han hecho Ujú. ha sido producto del trabajo y de un trabajo que ha sido constante durante los 7 días de la semana, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de esos relatos me llamó en particular ese fragmento por esa defensa que hace a esa familia extranjera. No sé si alguna otra persona de los que nos acompañan, que han leído la obra o no, quieren preguntar o comentar algo. Este es el espacio. Quizá como estamos haciendo un ciclo de escritoras venezolanas y hemos hablado de cómo se cae en estereotipar a las escritoras mujeres, eh, y la casa ha sido un personaje en, en la escritura de Milagros Mata Gil, pero también lo es, por ejemplo, en Ifigenia, y no son para nada similares realmente, ¿no? Ella, Teresa de la Parra y Milagros. Quizá me gustaría preguntarle a la profesora Luz Marina o si hay alguna otra persona especialista acá, cuáles serían las características específicas de la voz de Milagros Mata Gil, por ejemplo, ya que estamos, venimos con un paseo, ¿no? De varias escritoras, ¿qué la distingue a ella particularmente? Bueno, yo creo que un poco lo que dije, ¿no? La experimentación con la escritura, y en esa experimentación con la escritura también la riqueza de los intertextos que incorpora, el juego con el lenguaje, o sea, incluso, como te digo, la apropiación de distintos géneros. Entonces, si bien aquí podemos encontrar el género epistolar, poemas, retazos de monólogos, etcétera, eso lo encontramos a lo largo de toda su obra. O sea, estoy pensando, por ejemplo, en Memorias de una antigua primavera, que tiene testimonios. Entonces, en los capítulos, por ejemplo, tienen nombres como lado A, lado B, como si fuera la grabación de un cassette, que era lo que se usaba entonces, ¿no? Entonces tenemos sí, muchos juegos de ese tipo. Y tenemos además que Milagros leía mucho la literatura venezolana. Entonces, buena parte de su narrativa está dialogando con autores complejos. O sea, estabas hablando, Fania, de la casa. Bueno, la casa está en cierta forma en Milagros, pero también en autores, no sé, como José Balsa, Ujú. ¿no?
otros muchos. Entonces, no es la casa, o sea, no es sencillamente la casa como un espacio, sino es la casa como imagen de las personas que viven en ella, imagen de las ciudades donde ellas están. Entonces la casa se carga de una cantidad de símbolos muy interesantes que ya pues no pueden ser estereotipados como Corín Tellado, ¿ok? Es algo así. Entonces es eso, ella utiliza la casa como un símbolo complejo, pero de pronto no es solamente la casa, también los objetos se cargan también de muchos significados, que los objetos remiten a la memoria, porque a partir de la imagen de un objeto como el medallón de la abuela de Eloísa, entonces es posible llegar a la historia de la familia, a cómo fue que emigró la madre de Trinidad, la abuela, pues, donde mata. Entonces, es eso, o sea, una escritura densa, como dice Marisol, a veces es difícil de leer porque exige mucho del lector, exige que el lector arme el rompecabezas y además también tiene muchísimas fracturas temporales. Entonces, no sé, pues empieza en medias res, se va hacia el pasado, luego se devuelve. Entonces, entonces uno tiene que ir componiendo esa historia a veces con más de una lectura. O sea, es una lectura que no se puede hacer en la playa, no tiene que hacerla con mucha atención, bastante concentrado, porque forma parte de esa literatura de la segunda mitad del siglo XX en Venezuela que buscaba experimentar nuevas formas de estructurar, de jugar con el tiempo, de hacer metaficción, de incorporar intertextos y todo eso. Lo que tiene. Gracias, profe. Por aquí nos escribe Blanca Pantín diciendo gracias por la lectura de su novela Mata del Caracol y acercamiento a su obra. Milagro fue fundadora junto a Cienjover Álvarez de la editorial Ítaca. Me siento agradecida y muy honrada de pertenecer a su catálogo y la lectura que hizo de mi libro Voces y Escrituras de la Literatura Venezolana. Y Juan Manuel Romero Bueno, eso. pregunta si hay proyectos de reedición y cuáles obras merecerían esto, quizá de primeras entre tantos libros, ¿no? ¿Cuáles serían las obras para republicar? Por aquí Marisol compartió un libro de relatos de 1989, un regalo, aprovechen que está ahí en el chat para descargarlo. Muy bien. Qué bueno. Bueno, yo creo que se podrían reeditar muchas cosas. Milagros fue finalista del premio Pegasus a la mejor novela de los últimos 10 años, cuando se hizo ese premio, que creo como en el 98, algo así. No recuerdo el año exacto. Pero la obra que se estaba reconociendo allí era Memorias de una antigua primavera, que es la historia del tigre ficcionalizado en Santa María del Mar. Entonces, eso es bastante significativo porque, como les digo, es una novela del petróleo también. En cierta forma está dialogando con Miguel Otero Silva, puedo decirle, con Mene de Ramón Díaz Sánchez, entonces formaría parte de un corpus interesante. Pues sí, me parece que ella dice muchas cosas importantes para nosotros como venezolanos y que quizá es menos conocida que otras, ¿no? Como que siento que en esta lista que hemos estado haciendo este paseo por escritoras, pues hay que tomar eso en cuenta, ¿no? Quizá esta es una de las autoras que no tiene el reconocimiento merecido, es decir, no ha sido leída tanto como se merece y considerando los premios que tiene y la cantidad de publicaciones. Así que este es nuestro Claro, pequeño granito de arena para ello, ¿no? A ver si se estimula sí,
al menos a los 16 personas que participaron hoy a leer los libros que están allí, que hemos comentado, y los que están compartidos ahí en el chat. Y Y aprovechen. reconocer otra cosa que creo que también es muy importante, su labor como gestora cultural, es decir, lo que dice Blanca Elena Pantin, pues ella tuvo esa editorial Ítaca que prácticamente era una editorial que funcionaba con las uñas, o sea, libros en PDF, que además uno eso se lo encargaba a un correo y le mandaba a uno su libro, pero tiene un catálogo bien grande, bien interesante. También su necesidad de que fueran reconocidos los poetas venezolanos con todos esos encuentros de poesía a través de WhatsApp. O sea, cuando no había recursos, ella los inventaba. Realmente un trabajo muy valioso. Y cuando sí había recursos, hacía muchísimas actividades. Es decir, cuando ella fue directora de cultura de la UNEC, hacía una gran cantidad de eventos para promocionar la literatura venezolana. Era muy generosa y eso también está en la cantidad de libros de ensayo que publicó. Otro reconocimiento que hay que hacer. Bueno, pues gracias por esa acotación y yo creo que entonces con más razón le hacemos homenaje a su espíritu compartiendo su obra, compartiendo la labor que ella inició y pues ojalá que todos ustedes sean multiplicadores. Están cordialmente invitados para continuar con este ciclo, pueden estar pendientes de nuestras redes. El próximo va a ser dedicado a Elizabeth Shawn y así pues seguiremos, ¿no? Claro que sí. Gracias a todos de parte de la Maestría en Literatura Latinoamericana y del Caribe de la Universidad de los Andes, Táchira, de la Fundación Cultural Bordes. Un agradecimiento a la profesora Luz Marina Rivas, a Daisy Benítez y sobre todo a la profesora Marisol García, coordinadora de la actividad, y a todos ustedes. Seguimos a la Muchas hora. gracias. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el 16 de agosto. Así será.